Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Muy buenas tardes, bienvenidos a Reacción Universitaria. Este es el programa de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hoy tenemos, como todos los martes, un programa muy interesante con un tema verdaderamente interesante y un gran invitado. Así es, buenas tardes. Es un honor para mí presentarles al ingeniero bioquímico José Fernando Córdoba Gómez. Él cuenta con la licenciatura en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Villahermosa y maestría en Ingeniería y Protección Ambiental por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De igual manera, es profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Tabasco y anteriormente ocupó el cargo de director de la División Académica de Tecnología Ambiental. A su vez, ha sido distinguido a nivel internacional con el galardón Premio Conciencia de Biosfera José Celestino Mutis, otorgado por la República de Colombia. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, maestro Fernando Córdoba Gómez, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de la División de Química. Nuestro programa, fíjese que se llama Reacción Universitaria y donde estamos, decimos nosotros, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Y hoy fíjese que coincide este tema que estamos tratando hoy con usted, porque ya hemos hablado del medio ambiente, de la gestión ambiental, con la parte de tratamiento de aguas, hemos hablado de residuos y hoy usted nos trae el tema de contaminación de suelo, un tema muy interesante, sobre todo para nuestra región, donde básicamente podemos presumir que Tabasco es fértil, ¿no? Tabasco es fértil, pero también Tabasco es cuna también de la industria petrolera, y entonces se convergen aquí muchas cosas que yo creo que a lo mejor tienen que ver con la contaminación del suelo. A ver, pero queremos que usted nos platique ya con base en su experiencia y todo lo que ha venido trabajando a lo largo de los años, a partir de que es ingeniero bioquímico y también es maestro en Ingeniería y Protección Ambiental. ¿Cómo se contamina el suelo? Claro que sí. Gracias de nuevo. Bueno, pues hablar de la contaminación del suelo yo creo que es algo muy importante, ya que podemos definir que la contaminación del suelo es la alteración negativa de la superficie terrestre. Esta alteración puede ser por sustancias tóxicas o residuos. Estos residuos pueden provenir de las actividades humanas como la minería, vamos a poner otro ejemplo como la metalurgia, también podemos decir que de los mismos residuos que generamos en nuestros hogares, en nuestras industrias. Entonces esos aspectos son los que contaminan nuestro suelo, ¿sí? Ahora bien, podemos empezar diciendo que hay tipos de contaminantes que están presentes en el suelo. En este caso, los metales pesados, que se pueden derivar precisamente de las extracciones mineras, los hidrocarburos, como bien decías, que en el caso de Tabasco nosotros estamos asentados en una zona en donde la producción de hidrocarburos es el básico aquí, ¿no? Como tal. Y por otro lado, los productos agroquímicos. Los productos agroquímicos, estamos hablando de pesticidas, fertilizantes, plaguicidas que se utilizan en el campo. Y, como todo, los residuos industriales que se derivan de del sector industrial y algunos residuos líquidos. Estos son los que de una u otra forma van a contaminar nuestro suelo, ¿sí? Muy bien. Así es, maestro. Y bueno, ahorita que habla en relación a la contaminación del suelo, me hace retomar la mala práctica que tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos el aceite de cocina y es derramado a la tierra, al patio. Claro que sí. ¿Cómo ocurre la contaminación ahí? Efectivamente, voy a hablar un poquito acerca de los tipos de suelo, ¿no? Sí. Decíamos anteriormente que hay 4 materiales que constituyen el suelo. La arena, que todos conocemos la arena que se utiliza por los albañiles. Ajá. La arcilla, que conocemos nosotros, que es como un tipo barro, ¿sí? La arena tiene esta característica que drena muy rápido el agua. En el caso de la arcilla, esa absorbe agua y su característica es plástica.
prácticamente la tierra colorada. La tierra colorada que nosotros conocemos, que agarran como barro. Y por último tenemos ahí el limo, que en este caso es una partícula muy fina, como un polvo, como una cenicita, y el suelo franco, que es el que comúnmente utilizamos para la agricultura. ¿Por qué? Porque esa es una mezcla de cada uno de estos que permite que las plantas, en este caso, puedan tener una evolución favorable en la faz de la superficie de la tierra como tal. Bueno, en ese sentido, ¿qué sucede cuando derramamos o vertimos aceite? Sí. Estamos modificando la composición química o la estructura de ese suelo. Es decir, ese aceite no va a tener esa misma fluidez de drenar rápidamente como lo es en la arena, el agua. Por lo tanto, satura los poros de ese suelo y genera consecuencias negativas para el entorno de microorganismos que están presentes ahí. Y entonces no se lleva a cabo ciertos procesos físicos y químicos que se dan en el suelo, como la respiración, el intercambio catiónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya altera la superficie del suelo y trae como consecuencia que se pierda la fertilidad del suelo, trae como consecuencia que haya, por ejemplo, acumulación de algunos metales, algunas otras sustancias tóxicas, como tal. Sí, básicamente ya que la maestra mencionaba la parte del aceite, y estamos también nosotros considerando que nuestro estado es rico en yacimientos petrolíferos, y prácticamente esta actividad también ha llevado a que existan accidentalmente derrames y se contaminen los suelos que incluso habían sido utilizados para la agricultura, pero este impacto los ha dejado prácticamente sin poder utilizarse ya para lo que se venía utilizando, y sucede lo que usted dice, que es aceite prácticamente lo que nos está cayendo en ese suelo y le está cambiando sus características. Ya los nutrientes pues ya no pueden estar disponibles, yo creo, para las plantas, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? En definitiva, el derrame va a tener un impacto ya sobre las mismas plantas que ya estaban ahí, el suelo lo absorbe, y eso, ¿cómo cambia prácticamente las características de ese suelo, ese derrame que sucede? Sí, efectivamente, al no ser un material de su composición natural en el suelo, cambia las características. ¿Por qué? Porque limita en algunas ocasiones esos procesos físicos y químicos, la composición de esa sustancia que está alterando la superficie terrestre como tal. Afortunadamente existen algunas tecnologías para el tratamiento de estos tipos de suelos contaminados, como podríamos mencionar el lavado de suelo, la biorremediación de suelo, la estimulación de suelos. Cada una de ellas obviamente se va a aplicar en función a las características de los componentes del suelo, para poder decir, esta tecnología va a tener buena aceptación y va a ir gradualmente mejorando esas condiciones del suelo. Sí. Hay también, ahorita que ya estabas mencionando algunas tecnologías que se utilizan para descontaminar prácticamente los suelos, pero quiero irme antes, yo sigo con la parte de la contaminación del suelo. Y mencionabas ya de incluso los fertilizantes que se utilizan, y yo creo que se utilizan de manera indiscriminada. Así es. Porque muchas veces puede ser que el suelo no esté necesitando de esos nutrientes extras que se le va a poner, pero en la cultura de la siembra, dices, después de que pongo mi semilla, a lo mejor ya en cierto periodo, ahora le tengo que aplicar el fertilizante, independientemente si el suelo lo necesite o no. ¿Qué sucede ahí si hay digámoslo así, una exageración en la aplicación de estos nutrientes en el suelo? Es impactado el suelo y también muchas veces va a ser impactado el agua, ¿no? Claro que sí, efectivamente, como bien señalas, el hecho de agregar en exceso estos nutrientes al suelo impacta. Por poner un ejemplo, dentro de los fertilizantes que comúnmente se utilizan en el campo están el triple 17, que contiene nitrógeno. En ese sentido, el exceso de nitrógeno lo que puede causar en los suelos es, si hay cuerpos de agua cercanos, eutrofización en las aguas. ¿Por qué? Porque
tanto las plantas como el suelo no están asimilando ese exceso de nutrientes, y combinado con algunos otros factores como la lluvia, la intemperie, el sol, eso hace que de pronto haya filtración o derrames, escorrentías a cuerpos de aguas, y ese exceso de nutrientes hace la eutrofización que va gradualmente matando el sistema o el equilibrio ecológico que hay en ese sistema como tal. Por eso vemos en las noticias que de pronto en la Laguna de las Ilusiones, sí, por citar un ejemplo, no quiero decir que específicamente sea, sí, claro, hay peces que están flotando, sí, que se están muriendo. ¿Pero por qué? Porque esa sustancia está en exceso, secuestra el oxígeno, y obviamente esas son las consecuencias de que esa forma de vida no tiene el oxígeno disponible para poder sobrevivir. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Como tal. Lo mismo sucede en algunas plantas que ese exceso las quema, es decir, no están siendo absorbidas por las raíces, sino al contrario, ya está afectando a esa forma de vida y quema a las plantas como tal. Previo a eso, como bien comentamos, es importante hacer un análisis químico del suelo para conocer cuáles son los nutrientes que están presentes en ese suelo, y en función de eso poder decir si me hace falta este compuesto o este elemento en el que voy a agregar de manera proporcional, pero no como decías anteriormente, pues ya sembré, ahora para amarrar le voy a agregar más nutrientes, ¿no? Sí. Sí. No, pues qué interesante, y sobre todo, como decíamos muy bien, que nuestro estado tiene esa característica de que todo nace, dice, si ponemos cualquier semilla en nuestro estado, de todas maneras se germina y tenemos una planta nuestra. Así es. Bueno, estamos en el 102.5 de FM. Les invitamos a continuar escuchándonos. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Bueno, continuamos con esta charla, y bueno, como ama de casa me gustaría pues abordar el tema también desde esa perspectiva, ¿no? Porque muchas veces creemos que son las industrias únicamente las que contaminan el suelo, pero hay prácticas que se llevan dentro del hogar, como por ejemplo el uso de suavizantes de telas, aromatizantes para el piso. ¿Son contaminantes que realmente tienen un impacto ambiental notorio? Sí, de hecho, en este ejemplo que pones, efectivamente en nuestras casas a veces no tenemos el cuidado de darle un manejo y disposición correcta a esos residuos. Comentábamos hace rato lo del aceite, ¿no? Podemos freír algunos pescados, algunas carnes, y de pronto nos queda un remanente de ese aceite, y algunos lo primero que hacen es pues tirarlo al drenaje, ¿no? Entonces, obviamente ese aceite va al drenaje, a las coladeras, los caños, y genera un problema mayor porque esas grasas se van acumulando y se hace un taponamiento. Si bien es cierto, va al agua, pero esas aguas, si no tienen un tratamiento biológico que permita la degradación de esa materia orgánica, pues va a generar contaminación en suelo. Otro ejemplo que podemos ver comúnmente en nuestras casas es cuando de pronto le estamos dando mantenimiento, me ha tocado ver mantenimiento a las estructuras de hierro, raspan, pintan, con las brochas las enjuagan de solvente, y ese solvente lo tiran al alcantarillo. Entonces obviamente sí, esas aguas van bautizadas de aceites, de solventes, thinner, que afortunadamente existen plantas de tratamiento de aguas residuales, pero eso afecta gravemente a la estabilidad del proceso. ¿Por qué? Porque esas aguas están trabajando bajo un proceso, vamos a poner biológico, que ya está de una u otra forma estabilizado, y el agregar esas cargas o llegar a esas desestabilizan el proceso y pueden en un momento dado crear un desequilibrio en su momento, ¿no? Pero a nivel domiciliar podemos nosotros implementar ciertas alternativas para poder darle un manejo adecuado a esos residuos, como ir recuperando esos aceites, guardándolos en un bidón, en una garrafa, y posteriormente llevarlo a centros de acopios que se encargan de poder almacenar esos residuos y darles un manejo de disposición final. ¿Sí? Sí. Maestro Córdoba,
Estaba mientras ustedes nos respondía este cuestionamiento, pensaba en qué otros contaminantes puede haber aquí en nuestro estado que puedan ser de gran importancia. Ya mencionaban los derrames accidentales de hidrocarburo, la misma parte de la agricultura con los plaguicidas, pesticidas que impactan nuestro suelo. ¿Qué tanto impacto hay con los residuos de la construcción? Y voy directamente a la parte de cuando dice, incluso ves en algunos lugares que dice se recibe escombro, ¿no? Y todo ese escombro va y se pueden tirar ahí un camión, 2 camiones, lo que quepa ahí. ¿Qué tanto impacta esos residuos de la industria de la construcción a los suelos? Pues como vimos, realmente todas las sustancias tóxicas o residuos impactan en la superficie del suelo, como pudimos ver. Efectivamente es muy común aquí en nuestro territorio mexicano que de pronto, de hecho, para venir aquí a la universidad, ahí antes de la Majagua hay un terreno donde dice se recibe escombro, y hay residuos de la construcción. Exacto. Y hay un cuerpo, bueno, yo creo que es un cuerpo de agua que está seco, y están aprovechando ahorita que no hay agua para poder rellenarlo, claro. y vamos a decir, rellenar ese espacio. Entonces, ¿cómo va a afectar? Pues es una mezcla, ahí van, se convierte en un vertedero a cielo abierto, sí, de residuos de construcción, porque van residuos de plástico, como es el unicel, sí, mangueras de poliductos, sí, cables, sí, eléctricos, escombro, y todo eso de una u otra manera van a pasar años para que pueda la materia orgánica que está ahí se pueda descomponer en un momento dado. Lamentablemente las consecuencias todas están interconectadas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de agua eso se va a solvar, claro, no va a drenar bien ese suelo, y ya vamos a tener que hay gente que está inundada. ¿Por qué? Porque el suelo no está drenando esa agua, no está haciendo que corra o que fluya, sino que al final estamos tapando esos poros, ¿sí? Y si es arcilla, que es plástica, que sí, parece, claro, barro, obviamente el agua se va a saturar y ahí va a estar. Entonces el impacto es significativo. Como decimos, todas aquellas sustancias que alteran la superficie terrestre, que pueden ser esos residuos o que pueden ser sustancias tóxicas, van a contaminar ese suelo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí un aspecto muy importante es la educación ambiental, es decir, que podamos hacer ese proceso de sensibilizar a las nuevas generaciones para que vayan de una u otra manera tomando conciencia de cómo darle un manejo adecuado a cada uno de esos residuos, porque no nada más son los derrames de hidrocarburos, también están los vertederos de basura. Por donde quiera que sí, vamos en la carretera hay una poza donde están tirando residuos, donde están quemando plástico, también, y todo eso va a la atmósfera. Y cito un ejemplo o hago una pregunta: el cambio climático, que es el que estamos viviendo, sí, actualmente, ¿será que está interrelacionado o tiene que ver con el suelo? Completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que el cambio climático se deriva del calentamiento global. Sin embargo, lo voy a poner en esta perspectiva. Hace 500 millones de años, el carbono, que es la fuente de la vida, como todos conocemos, los CHOMPS, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, ¿sí?, dan pauta a la vida en la Tierra. Sí. Sin embargo, en ese tiempo había un equilibrio, vamos a decir, asombroso entre el carbono y la superficie de la Tierra. Sin embargo, nosotros como la especie en mayor predominancia, sí, logramos desarrollarnos y logramos explotar precisamente el carbono de la parte fósil para la transformación de energía, y podríamos decir evolucionamos, pero en esa evolución rompimos el equilibrio ecológico de ese ciclo. ¿Por qué? Porque actualmente estamos eliminando más carbono a la atmósfera. Sí. Los 5 principales reservorios de carbono en el planeta están la atmósfera, estamos hablando de la biosfera, sí, el suelo, los océanos
y precisamente lo que está en el suelo enterrado, los fósiles como tal. Pero el hecho de estar sacando carbono y quemando energía para producir, estamos liberando miles de millones de toneladas de carbono. Es decir, hay un dato por ahí que son 880,000 gigatones de CO2 que se liberan a la atmósfera. Un gigatón equivale a 1,000 millones de toneladas de carbono. Entonces, obviamente, ¿qué necesitamos hacer? Pues prácticamente meterle un control a esas emisiones de carbono, ¿no? Como tal. Y la única forma es, ahí están, la única forma es a través de las plantas, con la luz del sol, que se hace la fotosíntesis captura el carbono, libera el oxígeno, y ese carbono se convierte en carbohidratos que van a las raíces de las plantas, y los microorganismos hacen uso de esos carbohidratos para poder regular la vida en el suelo como tal. Entonces, ahí podemos ver a grandes rasgos esa ruptura de ese equilibrio. La respuesta a eso está en que tendremos que darle un buen manejo al suelo, a la parte agrícola, y seguir sembrando carbono, pero es decir, acumulándolo en el suelo, no liberándolo prácticamente donde lo sacamos, ¿no? Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, todo está interrelacionado en este sentido, ¿no? Sí, y fíjense que mencionaba esa parte del calentamiento global con precisamente todos estos gases de efecto invernadero, y tenemos aquí que salieron del suelo, como dicen muy bien, a través de la quema, a través de, por ejemplo, pienso en un pozo petrolero, ¿no? Y con los quemadores que hay ahí, y seguimos mandando carbono, y la forma, decía usted muy bien, a través de las plantas, captando ese CO2 y regresando el carbono. Pero si cada día tenemos menos plantas a través de la deforestación que se hace en los suelos, ¿cómo entonces poder? Todavía le anexamos otro problema, ¿no? Porque si bien todas las plantas que pudieran estar ahorita en el suelo están haciendo esa captación y necesitamos más, pero nosotros le quitamos al suelo esas plantas que tenemos, pues se agrava el problema. Efectivamente. Pues ahí prácticamente, como decíamos hace rato, es educación ambiental, es llevar a las nuevas generaciones a que entiendan que a través de un buen manejo de esos recursos naturales podemos nosotros garantizar la sustentabilidad para las futuras generaciones, ¿sí? La respuesta está en nosotros, pero todos tenemos que sumarnos y adoptar precisamente las medidas de prevención para poder llevar a cabo nuestras actividades antropogénicas y empezar desde nuestras casas. Sí. Porque, por ejemplo, en nuestras casas a lo mejor dicen, los plásticos no separo la basura, no logro aprovechar los residuos orgánicos para compostarlos y depositarlos en una maceta y hacer que en vez de que vayan a parar al dren, a la cañería, yo pueda darle un aprovechamiento a esos residuos orgánicos a través de un proceso de compostaje, ¿sí? Afortunadamente esas tecnologías están a la mano y yo creo que son fáciles de poderlas implementar hasta en nuestros domicilios. Afortunadamente la Universidad Tecnológica, a través de la carrera de Química y la División de Ambiental, ha podido implementar cursos de capacitación para todas aquellas personas que estén interesadas en el manejo de esas tecnologías de compostaje. Hemos incidido en el entorno de la Universidad Tecnológica capacitando a productores agrícolas de algunas zonas de aquí, de la universidad. Sí. Muy bien. Pues qué importante también labor que se está haciendo a través de la Universidad Tecnológica y está, como dice el maestro Córdoba, abierta a todos aquellos que estén interesados en alguna tecnología ambiental que se requiera para el suelo, para el aire o para el agua. Tenemos estos especialistas en la División de Química. Así es, y bueno, hablando de temas en relación al medio ambiente, pues es poner nuestro granito de arena de manera individual y como bien se mencionaba, ¿no?, en nuestros hogares o a nivel institucional también. Entonces, le agradecemos al maestro José Fernando el que nos haya hoy impartido sus conocimientos en relación a este tema tan importante. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.